2 de mayo de 1972, el periódico italiano Domenico del Corriere publicó una noticia insólita que sorprendió a miles de lectores. Un equipo de científicos, entre los que aparecía el renombrado italo-estadounidense Enrico Fermi y el ingeniero de origen alemán Wernher von Braun, dirigidos por el monje benedictino Marcello Pellegrini Ernetti, habían inventado una asombrosa máquina a la que llamaron cronovisor, capaz de obtener imágenes y sonidos del pasado. Y no cualquier imagen. En aquella nota que dejó estupefactos e incrédulos a miles de lectores de aquellos años, el padre Ernetti revelaba que gracias a dicho invento había logrado fotografiar a Jesucristo agonizando en la cruz. Pero no solamente eso, también dijo que fue testigo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, la fundación de Roma en el año 753, así como el texto original de las tablas de la ley que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Además, el monje declaró haber visto a personajes como Napoleón, Cicerón y muchos otros personajes ilustres que habían protagonizado episodios históricos y bíblicos. Supuestamente, la Santa Sede y el Papa Pío XII en persona estaban al corriente de las investigaciones del sacerdote, pero su muerte en 1994 sumió en un gran misterio este caso, un secreto que el Vaticano ha guardado con extremo sigilio. El padre Marcello Ernetti indicó en aquella nota que la máquina bautizada como cronovisor, dado que se trataba de un visor del tiempo, se basaba en el principio de la física clásica según la cual la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, que las ondas visuales y sonoras eran energía y por lo tanto estaban sometidas a las mismas leyes físicas de la materia. De ese modo, lo que el cronovisor podía hacer era acceder a las ondas luminosas y sonoras del pasado, recomponiéndolas y reorganizándolas en las mismas imágenes y sonidos que las habían formado en su origen. Las ondas visibles y sonoras del pasado no se destruyen y no lo hacen porque son energía. La grandeza de nuestro invento se llama cronovisor, radica en poder recuperar esa energía y recomponer las escenas del pasado, afirmó entonces el religioso. El rumor se extendió a todo el mundo, sin embargo, el padre Ernetti con anterioridad ya había dado pequeños detalles en algunas publicaciones. En julio de 1965, una revista religiosa de Francia, Laudet, y en enero de 1966, la publicación italiana Civiltà della Macchina recogieron la noticia, pero la poca importancia de estos dos medios hizo que la noticia no fuera tomada en cuenta sino hasta 1972. La razón por la que el padre Ernetti le apuntó a este tema tuvo que ver con un hecho fortuito. Al parecer, había estado trabajando con el padre Agostino Gemelli, emérito de la Universidad Católica de Milán, intentando filtrar unos cantos armónicos gregorianos cuando oyeron la voz de un difunto sacerdote hablando con ellos en la vieja grabadora que estaban utilizando. El incidente llevó al sacerdote a preguntarse qué pasaba con aquellas imágenes y sonidos que emitían los seres humanos en cada momento. ¿Desaparecían por completo o seguían existiendo de alguna forma? Fue entonces que el padre Ernetti se acercó a algunos científicos eminentes y reunió a un equipo para trabajar en el proyecto. El equipo contó supuestamente con Enrico Fermi, uno de los diseñadores de la primera bomba atómica, y el científico alemán Wernher von Braun, ingeniero aeroespacial alemán, considerado uno de los diseñadores de cohetes más importantes del siglo XX, ya que fue el diseñador del cohete Saturn V, que en 1969 llevaría al hombre a la Luna. Semejante y a la vez revolucionario proyecto había sido cancelado y requisitado por el Estado Vaticano, pero no destruido, ya que el cronovisor había sido celosamente guardado en algún sitio oculto en la Santa Sede. Otras versiones indican que el padre Ernetti y su equipo habían decidido desmantelar voluntariamente el dispositivo, dado que los riesgos podían ser enormes en manos equivocadas. El sacerdote había explicado que con el cronovisor se podrían sintonizar cualquier lugar y cualquier momento en el pasado,
y en poder de un desquiciado podría crear la dictadura más temible que el mundo haya visto. Antes de fallecer en abril de 1994, el padre Marcello escribió una carta en la que insistió que la existencia de la fabulosa máquina era cierta, pese a que muchos sostuvieron que se trataba de una farsa, especialmente al analizar la supuesta fotografía que el cronovisor había captado de Jesucristo en la cruz, que mostraba el rostro compungido de un hombre barbado con la mirada hacia arriba. Quienes no creyeron en la palabra del cura indicaron que la imagen de Jesucristo se trataba en realidad de una reproducción de una estatua de Jesús crucificado en la Iglesia del Amor Misericordioso. En una entrevista concebida en 1994 a la revista Más Allá, poco tiempo antes de su muerte, el padre Marcello Ernetti relató el final de la historia del cronovisor. Todo ha terminado. Yo ya hablé. El Papa Pío XII nos prohibió que divulgáramos cualquier detalle sobre la investigación porque la máquina del pasado es muy peligrosa. Puede cortar la libertad de conciencia del hombre, ya que con este aparato se podría conocer qué han estado haciendo esta mañana, dónde, cuándo y cómo. Ante la consulta de si era cierto que todavía tenía en su poder el texto original de las tablas de la ley que Dios le había entregado a Moisés en el monte Sinaí, confesó sin titubeos: sí lo tenemos, pero no podemos develar nada, y no sabemos cuándo podremos hacerlo porque hay muchas cosas que reciben el nombre de secreto de Estado, no solo en el Vaticano, sino de todos los estados del mundo. Por eso no es posible hablar. Espero que pronto se pueda, pero es muy difícil. Se revelarían demasiados secretos, cambiaría nuestra concepción de la historia, de la humanidad, e incluso las lenguas serían irreconocibles. Según muchos conocidos de Ernetti, este no confiaba demasiado en el Vaticano, y poco antes de morir envió una carta a Japón, donde tenía muchos amigos, revelando varios secretos. Con respecto a estas definiciones determinantes del sacerdote, muchos recordarán entonces que curiosamente, en 1998 el Vaticano emitió un decreto en el que advertía que serán excomulgados todos aquellos que capten o divulguen con cualquier instrumento técnico acontecimientos pasados. Una advertencia que, a la luz de lo revelado por Ernetti, fue un claro indicio de la existencia real del cronovisor, uno de los presuntos secretos mejor guardados del Vaticano. Todo lo contrario de lo que desde entonces pregonan unos pocos escépticos, quienes han repetido que la determinación de la Santa Sede es totalmente innecesaria si se tiene en cuenta que se trata sobre algo que presuntamente jamás ha existido. ¿Y tú qué piensas? ¿El cronovisor existe o solo es una simple fantasía? Si te gustó este video, recuerda compartirlo. Suscríbete al canal para recibir las notificaciones de un nuevo material. La historia tiene la realidad atroz de una pesadilla.